No me cortes el pelo otra vez, por favor, no lo hagas. El grito desesperado resonó por la mansión, haciendo que la sangre de Alejandro Torres se helara en las venas. Acababa de llegar a casa más temprano, queriendo darle una sorpresa a su esposa, pero lo que oyó fue el sonido de su hija siendo torturada. Cállate la boca, Sofía, tu madre murió y tienes que olvidarla. La voz fría de Isabel cortó el aire como una cuchilla. Alejandro corrió por los pasillos siguiendo los gritos que venían de la habitación de Sofía. Cuando abrió la puerta, la escena destruyó su mundo. Isabel sujetaba a su hija de 5 años, cortando grandes mechones de su cabello rubio con unas tijeras de cocina. El pelo de la niña estaba completamente irregular, con enormes calvas donde ya se lo habían cortado otras veces. Las mejillas rojas e hinchadas de tanto llorar, los ojitos azules vidriosos de terror, parecía una niña en estado de shock. Niña fea, no mereces ser bonita como lo fue tu madre. Isabel continuó cortando sin notar a Alejandro en la puerta. La palabra que más impactó a Alejandro fue otra vez. Su hija había suplicado que no le cortaran el pelo otra vez, eso significaba que ya había sucedido antes. ¿Cuántas veces? ¿Qué estás haciendo?, gritó Alejandro, haciendo que Isabel se asustara y soltara las tijeras. Sofía corrió a los brazos de su padre, temblando como una hoja, aferrándose a él como si fuera un salvavidas. Papá, me lo ha cortado otra vez, no hablé de mamá, te lo juro. En ese momento, Elena apareció corriendo en la puerta. La empleada de 55 años que cuidaba de Sofía desde que era un bebé traía en sus manos un montoncito de mechones rubios. Señor Alejandro, dijo Elena llorando, necesito contárselo todo, esto lleva pasando mucho tiempo. Alejandro miró a la hija en sus brazos, notando por primera vez detalles que debería haber percibido: Sofía más delgada, más callada, más asustada, su pelo destrozado, cortado de forma cruel e irregular. Isabel intentó controlar la situación con su habilidad manipuladora habitual. Alejandro, amor, llegaste en el momento equivocado. Sofía tuvo una crisis, se estaba haciendo daño arrancándose el pelo. Yo solo intentaba detenerla para que no se hiriera más. Pero Elena negó con la cabeza enérgicamente. No es verdad, señor, yo lo vi todo desde la puerta. La señora se lo estaba cortando por rabia, gritando cosas horribles. Miente, Alejandro. Es una empleada vieja intentando causar problemas entre nosotros. Sofía levantó la cabecita y susurró: papá, dijo que si sueño con mamá otra vez me lo cortará todo, me dejará calva. El mundo de Alejandro se derrumbó por completo. Elena, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó Alejandro, sujetando a Sofía con fuerza protectora. 2 meses, señor, desde que la señora se mudó definitivamente aquí. Me amenazó todos los días, dijo que si lo contaba, inventaría que yo estaba robando. Isabel se dio cuenta de que necesitaba cambiar de estrategia rápidamente. Alejandro, ¿vas a creer a una empleada antes que a tu propia esposa? Elena siempre ha tenido celos de mí desde el principio de nuestra relación. Mentira, se defendió Elena. Yo deseaba tanto que fueran felices, pensé que por fin la niña tendría una madre de verdad. Y tiene una madre de verdad, solo que esta niña no acepta la autoridad, vive faltando al respeto, hablando de la madre muerta a todas horas. La frialdad con la que Isabel se refirió a la difunta esposa de Alejandro como mujer muerta fue como una bofetada en la cara. Él recordó cómo durante el noviazgo ella siempre se refería respetuosamente a la memoria de la madre de Sofía. Isabel, ¿me estás diciendo que cortar el pelo de una niña de 5 años es una forma de educar? Estoy diciendo que los métodos tradicionales a veces son necesarios. Mi madre me crió así y me he convertido en una persona de éxito. Elena no pudo contenerse más. Señor Alejandro, hay mucho más. Obliga a la niña a repetir: no tengo mamá, solo tengo a tía Isabel. Si la niña no lo dice, se queda sin comer. Bien, eso es mentira. Es verdad, papá, susurró Sofía. Dijo que mamá se fue porque yo era mala, que si sigo siendo mala, tú también te irás. Alejandro sintió una rabia asesina subir por su pecho. Su hija huérfana de 5 años pasó 2 meses creyendo que era culpable de la muerte de su madre y que también podría perder a su padre si no era obediente a los abusos. Isabel se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, decidió intentar una última carta emocional. Alejandro, te quiero a esta niña.
No puedes destruir nuestro matrimonio por un malentendido. ¿Malentendido? Alejandro señaló los mechones de pelo en el suelo. ¿Esto es un malentendido? Estaba intentando ayudarla a superar el trauma. Los psicólogos dicen que los niños necesitan seguir adelante. ¿Qué psicólogos? Nunca has llevado a mi hija a ningún psicólogo. El silencio de Isabel reveló otra mentira: nunca se había preocupado genuinamente por el bienestar emocional de Sofía. Elena, cuéntamelo todo desde el principio, pidió Alejandro, sentándose con Sofía en su regazo. ¿Recuerdas cuando la señora empezó a venir aquí durante el noviazgo? Era un amor con la niña, traía regalos, jugaba, hasta me ayudaba en la cocina. Yo pensé, ¿qué mujer? Alejandro lo recordaba perfectamente. Isabel lo conquistó no solo a él, sino a toda la casa. Sofía se emocionaba cuando ella llegaba. Elena siempre elogiaba lo cariñosa y atenta que era. Pero 3 semanas después de la boda, todo cambió. Cuando el señor se iba a trabajar, ella se transformaba. La primera vez que la niña comentó que echaba de menos a su mamá, la señora explotó. ¿Qué hizo?, preguntó Alejandro, temiendo la respuesta. Cogió a Sofía por los bracitos, la sacudió con fuerza y gritó: «Tu madre está muerta, muerta, para de hablar de ella». Después le cortó un mechón pequeño de pelo, diciendo que era para que aprendiera. Sofía se encogió más en los brazos de su padre. Fue la primera vez, papá, dolió mucho. La niña se quedó en shock: «Señor Alejandro». Intenté calmarla, pero la señora me llamó a la habitación y me dijo: «Una palabra, Alejandro, y te vas hoy mismo». Nunca creerá una empleada vieja contra la palabra de su esposa joven y guapa. Isabel intentó interrumpir: «Eso nunca sucedió. Elena está inventando porque tiene celos de nuestra felicidad». «No estoy inventando, el señor puede preguntarle a la niña». Alejandro miró a Sofía. «Mi amor, ¿la tía Isabel realmente hizo eso?». La niña asintió tímidamente. «Dijo que si lo contaba, te enfadarías conmigo y me darías a otras personas». El corazón de Alejandro se partió. Su hija pasó 2 meses con miedo de perderlo, creyendo que contar la verdad resultaría en abandono. Y fue empeorando, señor. Cada vez que la niña mencionaba algún recuerdo de su madre, el castigo era mayor: más pelo cortado, más gritos, más amenazas. Elena reveló detalles devastadores, como Isabel escondía todas las fotos de la madre de Sofía, cómo tiraba los dibujos que la niña hacía de la familia, cómo prohibía cualquier conversación sobre recuerdos felices. Le dijo a la niña: «Tu madre no te quería, si te quisiera, no se habría muerto, ahora tienes que quererme a mí porque yo he elegido quedarme aquí cuidando de ti». La manipulación psicológica era mucho más profunda de lo que Alejandro había imaginado. Isabel no solo torturaba físicamente cortándole el pelo, sino que destruía sistemáticamente cualquier recuerdo positivo que Sofía tenía de su madre. ¿Por qué no me lo contaste antes, Elena? Lo intenté, señor, intenté dar indirectas. Intenté decir que la niña estaba diferente, pero la señora siempre me interrumpía. Cuando el señor llegaba, cambiaba completamente de comportamiento. Alejandro recordó las sutilezas que ignoró, Elena mencionando que Sofía estaba más callada, sugiriendo que tal vez necesitaba más atención, comentando que los niños a veces se guardan cosas para sí mismos. Estaba tan encantado con Isabel, tan aliviado de haber encontrado a alguien que supuestamente quería a su hija, que interpretó todas las señales como celos normales de una empleada o adaptación al nuevo matrimonio. Sofía, mi amor, ¿puedes contarle a papá cómo te sentías cuando esto pasaba?, preguntó Alejandro delicadamente. La niña se quedó callada por un largo tiempo. Luego susurró: «Tenía mucho miedo, papá, miedo de dormir, miedo de despertar, miedo de hablar. Tenía pesadillas todas las noches, señor Alejandro», complementó Elena. Se despertaba gritando: «No me lo cortes, no me lo cortes». Yo corría a la habitación, pero la señora siempre llegaba primero y me mandaba volver a mi cuarto. Isabel intentó defenderse: «Solo le estaba enseñando a ser independiente, los niños necesitan aprender a calmarse solos». «¿Independencia?», explotó Elena. La niña lloraba desesperada y la señora se quedaba parada mirando, diciendo que si continuaba llorando le cortaría más pelo. Sofía confirmó asintiendo con la cabeza. Dijo que las niñas que lloran mucho se ponen feas y a las niñas feas nadie las quiere.
Alejandro se dio cuenta de cómo Isabel había destruido sistemáticamente la autoestima de su hija, una niña de 5 años creyendo que necesitaba suprimir sus emociones para merecer amor. Y había otras cosas, señor. La señora obligaba a la niña a quedarse castigada en la habitación oscura siempre que hablaba de su madre. Una vez la dejó allí por 3 horas. ¿3 horas en la oscuridad total? Alejandro se quedó horrorizado. Papá, confirmó Sofía, pedía salir para hacer pipí, pero ella dijo que tenía que aguantar, que las niñas desobedientes no merecían ir al baño. La crueldad era calculada para quebrar el espíritu de una niña pequeña. Isabel usaba las necesidades básicas como moneda de cambio psicológica. Cambió completamente, señor Alejandro. Dejó de sonreír, dejó de jugar, dejaba de hablar cuando la señora se acercaba. Vi a mi niña transformarse en una muñequita asustada. Alejandro recordó señales que interpretó erróneamente, Sofía más educada cuando Isabel estaba presente, menos desordenada. Él pensó que eran señales positivas de la influencia de la madrastra. Papá, dijo Sofía en voz baja, pensé que ya no me querías porque te pusiste feliz cuando ella llegó y yo solo daba problemas. No, mi amor, papá siempre te ha querido más que a nada en el mundo. Pero yo la hacía enfadar, y entonces tú también te ibas a enfadar conmigo. La lógica infantil había conectado el amor del padre por su esposa con un rechazo personal. Sofía creía que causar problemas a Isabel significaría perder también el amor de Alejandro. Isabel finalmente mostró su verdadera cara. Vale, ahora estáis todos contra mí, pero tengo derechos en esta casa, Alejandro. Soy tu esposa legalmente. Sal de mi casa ahora. La voz de Alejandro era fría como el hielo. ¿Cómo que no me voy a ir? Esta también es mi casa. Esta nunca ha sido tu casa. Eres una intrusa, una depredadora que se aprovechó de mi vulnerabilidad para torturar a mi hija. Isabel se dio cuenta de que necesitaba jugar su última carta. Alejandro, si me echas, te demandaré, pediré una pensión, la mitad de los bienes, todo lo que la ley me garantiza como esposa. Hazlo, será interesante explicarle a un juez por qué torturabas a una niña huérfana. Tortura. Estaba educando, cualquier juez entenderá que una madrastra tiene derecho a disciplinar a su hijastra. Elena se indignó, ¿disciplinar cortando el pelo, dejando a una niña con miedo de dormir? Tú no tienes ningún valor en este proceso, empleada, es mi palabra contra la tuya. Alejandro se levantó, todavía sosteniendo a Sofía. Isabel, tienes 1 hora para coger tus cosas y marcharte. Si no te vas voluntariamente, llamo a la policía. No lo harías. Piensa en el escándalo, tu reputación, tus negocios. Prefiero tener mi reputación arruinada que tener a mi hija viviendo con una psicópata. Isabel intentó una última manipulación. Alejandro, ¿puedo cambiar? ¿Podemos hacer terapia de pareja, terapia familiar? Te juro que aprenderé a ser una buena madre. Una buena madre no aprende a no torturar a un niño, una buena madre ya lo sabe instintivamente. Durante la discusión, Elena llevó a Sofía a otra habitación, pero la niña pudo oír a Isabel gritando, «Te arrepentirás, Alejandro. Volveré y te haré pagar por humillarme así». Isabel se fue de casa ese día, pero su amenaza resonó por los pasillos. Alejandro sabía que no se rendiría fácilmente, la gente como ella nunca acepta la derrota. Esa noche, después de acostar a Sofía con Elena al lado para que se sintiera segura, Alejandro encontró algo que lo cambiaría todo, un cuaderno escondido en el armario de Isabel. No era un diario común, era un manual detallado de manipulación psicológica con anotaciones sobre sus puntos débiles, estrategias para conquistarlo y planes específicos para neutralizar a Sofía. Alejandro Torres, viudo desde hace 2 años, vulnerable, culpa paterna. Hija, obstáculo principal. Estrategia, ganar la confianza de la niña primero, después eliminarla gradualmente de la ecuación. Página tras página revelaba el nivel de cálculo frío detrás de cada gesto cariñoso durante el noviazgo. Isabel había estudiado a su familia como un depredador estudia a su presa. La última anotación era de 1 semana atrás, fase final, sugerir internado para Sofía. Si Alejandro se resiste, intensificar la presión psicológica sobre la niña hasta que ella misma pida irse de casa. Alejandro se dio cuenta de que si no hubiera llegado a casa ese día, Isabel habría logrado destruir completamente la psicología de Sofía. Su hija podría haber pedido irse,
creyendo que era la causa de todos los problemas. Esa madrugada, mirando a Sofía durmiendo inquieta incluso con Elena cerca, Alejandro tomó la decisión más importante de su vida. Isabel tenía que pagar, no solo salir de sus vidas y desaparecer. Tenía que ser expuesta, humillada y destruida públicamente para que nunca más pudiera hacer daño a ninguna familia. Y Alejandro sabía exactamente cómo hacerlo, una venganza tan calculada y devastadora como la crueldad que ella infligió a su hija inocente. El juego acababa de empezar. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con una claridad mental que no sentía desde hacía meses. Isabel se había ido de casa la noche anterior, pero sus amenazas aún resonaban por los pasillos. Prometió volver, prometió demandas, prometió venganza. Pero Alejandro tenía otros planes. Mientras Sofía aún dormía, hizo la primera llamada. Hola Ricardo, soy Alejandro Torres. Necesito contratar tus servicios de investigación privada. Es urgente y necesito total discreción. Ricardo Vargas era el mejor detective privado de Madrid, especializado en casos familiares delicados. Se encontraron en una cafetería discreta en el centro de Madrid, lejos de los círculos sociales de Alejandro. Necesito que investigues todo sobre mi esposa, Isabel Cristina de los Santos, todo, pasado, relaciones anteriores, historial financiero, familia. Quiero saber si ya ha hecho esto antes. ¿Hecho qué específicamente? ¿Casarse con hombres ricos y abusar de sus hijos? Ricardo anotó todos los detalles que Alejandro le proporcionó, nombre completo, documentos, direcciones anteriores, todo lo que sabía sobre el pasado de Isabel, que en realidad era muy poco. Señor Torres, por mi experiencia, las personas que hacen este tipo de cosas rara vez lo hacen solo una vez. Si tiene este patrón, lo encontraré. Pero debo advertirle, investigaciones así pueden ser complicadas. Algunas personas no quieren revivir traumas, otras tienen miedo de exponerse. ¿Cuánto tiempo necesitas para estar seguro de todo? Al menos 2 semanas. Puedo darte información preliminar en 1 semana, pero nada definitivo. Entonces, le empieza hoy mismo. Pago el doble de tu tarifa normal. Mientras Ricardo comenzaba su investigación, Alejandro planeó la segunda fase, documentarlo todo. Instaló cámaras de seguridad discretas en todas las habitaciones de la casa, especialmente en el cuarto de Sofía. Si Isabel volvía e intentaba algo, tendría pruebas irrefutables. Elena fue su aliada perfecta en este plan. Señor Alejandro, guardé algunos mechones del pelo de la niña cada vez que la señora se lo cortaba. Están en una cajita en mi cuarto. Pensé que un día podría necesitar verlos. Elena, has sido más inteligente que yo. Guárdalo todo muy bien. Y hay más, señor. Grabé en mi móvil una vez que le estaba gritando a la niña. Fue sin querer, estaba intentando llamar a mi hija y el móvil se quedó grabando. El audio era devastador. La voz de Isabel, fría y cruel, para de llorar, mocosa, llorar no va a traer a tu madre de vuelta. Murió porque no soportó tener una hija llorona como tú. Alejandro tuvo que salir de la sala para recomponerse después de oír aquello. Su hija había oído que su madre murió por su culpa. Durante esos primeros días, Alejandro se concentró en la recuperación de Sofía. Llevó a su hija a una psicóloga infantil especializada en traumas, la doctora Carmen Ruiz. Señor Torres, Sofía presenta signos clásicos de abuso psicológico. Tiene miedo de expresar emociones, especialmente tristeza o añoranza. Necesitará mucho tiempo y paciencia para recuperarse. Las primeras sesiones fueron dolorosas. Sofía apenas hablaba, solo dibujaba figuras sombrías donde siempre aparecía una niña pequeña y una mujer grande con algo en las manos. Sofía, ¿qué es eso en la mano de la mujer?, preguntó la doctora Carmen. Son las tijeras, susurró Sofía. Corta cuando soy mala. ¿Y cuándo eres mala? Cuando hablo de mamá. Alejandro salió de la sesión con el corazón roto, pero decidido a hacer que Isabel pagara por cada lágrima de su hija. Al tercer día, Isabel regresó. Apareció en la puerta con flores y lágrimas falsas, interpretando perfectamente el papel de la esposa arrepentida. Alejandro, mi amor, he pensado mucho estos días. Tienes razón, exageré. Pero fue porque te quiero tanto a ti y a Sofía que me desespero cuando creo que no estoy consiguiendo ser una buena madre.
Alejandro forzó una sonrisa. Necesitaba que ella volviera para poner su plan en acción. Isabel, yo también exageré. Quizás podamos intentarlo de nuevo, ¿en serio? Sus ojos brillaron con una codicia que intentó disfrazar de alegría. Sabía que lo entenderías. Somos una pareja, tenemos que enfrentar los problemas juntos. Pero Isabel no era ingenua. Mujeres como ella desarrollan instintos agudos para detectar cambios sutiles en el comportamiento. Algo era diferente en Alejandro, estaba siendo demasiado cariñoso, aceptando demasiado rápido. Alejandro, ¿estás seguro de que todo está bien? Pareces diferente. ¿Diferente? ¿Cómo? No sé explicarlo, más atento conmigo, pero al mismo tiempo más distante, como si estuvieras pensando en otra cosa todo el tiempo. Alejandro sintió un escalofrío. Necesitaba ser más cuidadoso. Es el trabajo, amor, estoy muy estresado con negocios complicados. Isabel fingió creer, pero comenzó a observar todo con más atención. Notó que Alejandro siempre revisaba su móvil cuando pensaba que ella no estaba mirando. Notó que salía más a menudo de casa, siempre con excusas vagas sobre reuniones importantes. ¿Qué reuniones son esas, Alejandro? Nunca has tenido tantas reuniones así. Son negociaciones para expandirnos a otras comunidades, muy complicado, muchos detalles. Isabel decidió investigar por su cuenta. Cuando Alejandro salía, registraba su despacho buscando pistas de lo que podría estar ocultando. Fue así como casi descubrió las cámaras. Elena estaba limpiando el salón cuando vio a Isabel examinando minuciosamente los muebles, mirando detrás de los cuadros, revisando objetos decorativos. ¿Ha perdido algo, señora?, preguntó Elena, fingiendo inocencia. Estoy buscando un pendiente que debió de caerse aquí ayer, mintió Isabel. ¿No lo has visto? No, señora, pero si lo encuentro le aviso. Isabel pasó el dedo por detrás del portarretratos en la estantería, casi tocando la cámara escondida. Elena se quedó paralizada, pero Isabel se distrajo con una llamada en su móvil y salió de la sala. Por poco, murmuró Elena, secándose el sudor de la frente. Mientras tanto, la investigación de Ricardo enfrentaba obstáculos reales. La primera familia que intentó contactar en Barcelona se negó a hablar. Señor Vargas, mi hijo por fin está mejor, no queremos revivir esa pesadilla, por favor, entiendan nuestra posición. La segunda familia en Sevilla se había mudado de ciudad y dejado pocos rastros. Ricardo tuvo que contratar a un investigador local para localizarlos, lo que retrasó todo. Señor Torres, está siendo más difícil de lo que imaginaba. La gente tiene miedo, quiere olvidar, algunos se han cambiado de nombre, otros se han mudado a lugares remotos. Sigue intentándolo, Ricardo, esas familias son la clave para exponer quién es realmente Isabel. Finalmente, después de una semana de intentos, Ricardo consiguió contactar con el doctor Alberto Navarro, la primera víctima de Isabel en Barcelona. Señor Vargas, cuando supe que se había casado de nuevo, tuve pesadillas. Esa mujer destruyó a mi hijo. Ahora tiene 16 años, pero todavía sigue en tratamiento psiquiátrico. Doctor, ¿sería posible que habláramos en persona? Tenemos pruebas de que está haciendo lo mismo con otra niña. Dios mío, claro que sí. Mi hijo también quiere hablar. A pesar de las dificultades que aún tiene, queremos evitar que otros niños pasen por lo que él pasó. La conversación por videoconferencia entre Alejandro y el doctor Alberto fue devastadora. El médico tenía documentación completa del tratamiento psiquiátrico de su hijo, informes que comprobaban el abuso psicológico sistemático. Señor Torres, mi hijo llegó a intentar hacerse daño para ser guapo como mamá en el cielo. Isabel le había convencido de que su madre murió porque él era demasiado feo para que ella quisiera seguir viva. ¿Cómo consiguieron probar que fue ella? Grabamos conversaciones, teníamos un diario que ella olvidó. Pero aún así, en el divorcio consiguió una pensión, alegando que fue víctima de las circunstancias. Durante este periodo, Elena se convirtió en una espía dentro de su propia casa. Instaló una aplicación en su móvil que grababa automáticamente siempre que detectaba gritos o sonidos de llanto. En 3 días ya tenía 5 grabaciones de Isabel amenazando a Sofía. Si le cuentas a tu padre que hablé de tu madre muerta, inventaré que tú pediste que te cortara el pelo. ¿A quién va a creer?
¿A mí o a una mocosa mentirosa? Tía Isabel, no voy a contar nada. Y hay más, si sigues teniendo pesadillas y despertando llorando, le diré a tu padre que te estás volviendo loca, igual que se volvió tu madre antes de morir. Esa grabación hizo que Alejandro temblara de rabia. Isabel estaba plantando en la mente de Sofía la idea de que su madre se había vuelto loca antes de morir, cuando en realidad murió en un accidente de coche completamente aleatorio. Las sesiones de terapia de Sofía comenzaron a mostrar un progreso lento pero constante. La doctora Carmen usaba técnicas de arteterapia para ayudar a la niña a expresar sus miedos. Sofía, ¿puedes dibujar cómo te sientes cuando estás en casa? El dibujo mostraba una casa dividida por la mitad, de un lado ella y su padre sonriendo, del otro, una figura oscura con unas tijeras gigantes. ¿Y si la mujer de las tijeras ya no existiera, cómo sería? En el segundo dibujo, toda la casa estaba coloreada con flores y un arco iris. Doctora, dijo Sofía tímidamente, ¿cuándo se irá la tía Isabel para siempre? ¿Qué crees tú, mi amor? Papá dijo que me protegerá, pero ella siempre vuelve. Alejandro se dio cuenta de que Sofía no se sentiría segura mientras Isabel estuviera cerca. La venganza no era solo justicia, era una necesidad para la recuperación emocional de su hija. Con 2 semanas de investigación, Ricardo finalmente trajo el informe completo que lo cambiaría todo. Señor Torres, lo que he descubierto le va a impactar. Isabel Cristina de los Santos no es su nombre verdadero. Su nombre real es Isabel Cristina Oliveira, y tiene un historial que le va a dejar sin dormir. El informe reveló que Isabel se había casado 3 veces anteriormente, siempre con hombres ricos y viudos con hijos pequeños. En todos los casos, el patrón era idéntico: conquistar la confianza de la familia, casarse rápidamente y luego torturar psicológicamente a los niños hasta que desarrollaran problemas graves. En el primer caso, en Barcelona, se casó con un médico viudo que tenía un hijo de 6 años. Después de 1 año de matrimonio, el niño desarrolló mutismo selectivo y comenzó a automutilarse. El padre pensó que era un trauma por la muerte de la madre e internaron al niño. Ella pidió el divorcio alegando que no podía lidiar con un niño con problemas mentales. Se quedó con una pensión vitalicia. En el segundo caso, en Sevilla, fue con un hacendado que tenía gemelas de 4 años. Misma historia, las niñas desarrollaron fobias extremas, pavor a dormir solas, regresión emocional severa. Y en el tercero, en Bilbao, un empresario con una hija de 5 años. La niña llegó a intentar tirarse por las escaleras para ir a encontrarse con mamá en el cielo. Fue internada en una clínica psiquiátrica infantil. Alejandro sintió náuseas. Isabel era una depredadora en serie, especializada en destruir a niños huérfanos y vulnerables. ¿Conseguiste contactar con todas las familias? Con 2, sí. La tercera familia se mudó al extranjero, pero tengo la documentación médica completa. Todos los niños necesitaron años de tratamiento psiquiátrico. Esa noche, Alejandro tomó la decisión final. No sería solo una venganza personal, sería una exposición pública que protegería a otras familias en el futuro. Isabel, mi amor, dijo en el desayuno, controlando cuidadosamente el tono de su voz. Estoy pensando en hacer una fiesta para renovar nuestros votos, para mostrar a todo el mundo que hemos superado nuestras dificultades. Los ojos de Isabel prácticamente centellearon. Una fiesta con la élite de Madrid significaba estatus, reconocimiento social, la oportunidad de mostrarse como la esposa perfecta del empresario más rico de la ciudad. Alejandro, qué idea tan maravillosa. ¿Cuándo lo estabas pensando? Dentro de 3 semanas, tiempo suficiente para planificar algo realmente especial. 3 semanas, tiempo suficiente para recolectar las últimas pruebas, coordinar con las otras familias y preparar una presentación que destruiría a Isabel públicamente. Durante los preparativos, Alejandro probó cada detalle técnico. Contrató a una empresa de audiovisuales con la excusa de hacer una presentación romántica sorpresa. Probó micrófonos, pantallas, sistemas de sonido. Quiero que todo sea perfecto, le dijo al técnico, mi esposa merece una sorpresa inolvidable. Isabel, aún desconfiada, intentó descubrir detalles de la fiesta. ¿Qué tipo de sorpresa estás planeando, Alejandro? Si te lo cuento, ya no será una sorpresa, ¿verdad? Pero al menos dame una pista. Solo puedo decir que será algo que le mostrará a todo el mundo quién eres realmente.
Isabel sonrió, interpretándolo completamente mal. Pensó que sería una declaración pública de amor, un reconocimiento de su importancia en la vida de él. La víspera de la fiesta, mientras Isabel estaba en la peluquería arreglándose, Alejandro hizo la llamada final al doctor Alberto. Doctor, ¿todo listo para mañana? Sí, señor Torres, mi hijo y yo estaremos conectados por videoconferencia. Está nervioso, pero decidido a ayudar. ¿Y las otras familias? Sevilla ha confirmado su participación. Bilbao enviará los documentos médicos por correo electrónico. Llegó el sábado. La mansión estaba magníficamente decorada con flores, luces, una estructura de fiesta que impresionaría a cualquiera. 200 invitados de la alta sociedad madrileña comenzaron a llegar a las 8 horas. Isabel estaba deslumbrante con el vestido rojo que eligió, saludando a todos como si fuera realmente la anfitriona perfecta. Alejandro observaba cada movimiento suyo, sabiendo que eran las últimas horas de su vida tal como la conocía. Sofía estaba segura en casa de la hija de Elena, lejos de todo lo que iba a suceder. A las 9 horas llegó el momento. Alejandro pidió la atención de todos los invitados, tomó la mano de Isabel y sonrió. Amigos, gracias por estar aquí en nuestra renovación de votos. Pero antes de renovar nuestros compromisos, quiero darle una sorpresa muy especial a mi esposa. Isabel sonrió, pensando que recibiría un regalo caro delante de toda la sociedad madrileña. Isabel, mi amor, para esta sorpresa necesito que confíes en mí completamente. Es una tradición especial que aprendí. ¿Puedes usar esta venda en los ojos? Isabel dudó por un segundo. Su instinto de supervivencia le susurró que algo andaba mal, pero la emoción de la ocasión y la presencia de 200 personas importantes la hicieron aceptar. Está bien, pero espero que sea algo muy especial. Oh, lo será, estoy absolutamente seguro de que será inolvidable. Alejandro ató cuidadosamente la venda en los ojos de Isabel mientras los invitados observaban curiosos. Algunos reían en voz baja, pensando que era una broma romántica. Entonces Alejandro cogió algo que estaba escondido detrás de la mesa principal. El sonido característico de una máquina de cortar el pelo al encenderse resonó por el salón. Los invitados se quedaron confusos. Isabel se puso tensa. Alejandro, ¿qué es ese ruido?, preguntó Isabel, con la voz empezando a mostrar un nerviosismo real. Una sorpresa, mi amor. Ahora vas a sentir en tu propia piel lo que le hiciste a mi hija. Y antes de que pudiera reaccionar o arrancarse la venda de los ojos, Alejandro comenzó a pasar la máquina de cortar el pelo por los mechones perfectamente arreglados de Isabel. El primer corte fue brutal, una franja completa del lado derecho de la cabeza, dejando el cabello rapado hasta la raíz. El grito de Isabel resonó por el salón como el grito de todos los niños que había torturado, un grito de desesperación, de humillación, de terror absoluto. Intentó levantarse, intentó arrancarse la venda, pero Alejandro la sujetó con firmeza. Quédate quieta, Isabel. Niña desobediente no merece tener el pelo bonito, ¿recuerdas? Fueron tus propias palabras para mi hija de 5 años. Los invitados se quedaron en estado de shock inicial. 200 personas de la élite de Madrid tratando de procesar lo que estaban viendo. María Fernanda López, esposa del diputado, se llevó la mano a la boca, horrorizada. Dios mío. ¿Qué está pasando aquí? Debe ser algún tipo de performance moderna, murmuró el doctor Antonio Castillo, empresario del sector agrario. Estos artistas contemporáneos hacen cada cosa. Pero otros ya se daban cuenta de que algo mucho más serio estaba sucediendo. La doctora Patricia Morales, jueza de familia, observaba atentamente cada movimiento de Alejandro, su instinto legal alertándola de la gravedad de la situación. En el fondo del salón, el empresario Carlos Eduardo le susurró a su esposa, Isabel, esto no es normal. Alejandro no haría teatro con algo así. Isabel asintió, notando la tensión real en el rostro de Alejandro, muy diferente de cualquier actuación. Alejandro, por el amor de Dios, para con esto, gritó Isabel, finalmente logrando arrancarse la venda de los ojos. Cuando vio su propia imagen reflejada en los espejos decorativos del salón, con una enorme franja de pelo rapado, entró en pánico total. Mi pelo, mi pelo. ¿Te has vuelto loco? Para ahora mismo. La empresaria Luciana Prado, dueña de una cadena de salones de belleza, observó técnicamente,
ese corte fue hecho para humillar, no es un accidente, es intencional. Su marido, el comisario jubilado Roberto Prado, entendió inmediatamente las implicaciones, algo muy serio ha pasado para que Alejandro llegue a este punto. Pero Alejandro no paró. Continuó cortando metódicamente, como un escultor trabajando en su obra maestra. Cada corte que estoy haciendo ahora representa una vez que le cortaste el pelo a mi hija. Y mira que todavía ni he empezado. Isabel, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, intentó una táctica que siempre le había funcionado, apelar a la piedad de los presentes. Gente, por favor, que alguien pare a este hombre. Está teniendo un brote psicótico, me está agrediendo delante de vosotros. El doctor Mauricio Santos, psiquiatra de renombre, observó atentamente el comportamiento de Alejandro. No parece un brote, le murmuró a su esposa, parece una acción calculada y controlada. Hay una diferencia fundamental. Algunas personas comenzaron a moverse incómodamente. Eduardo Silva, empresario de la construcción, dio un paso adelante. Alejandro, tal vez sea mejor parar esto y hablar. Eduardo, la voz de Alejandro era controlada pero cargada de emoción, tú tienes hijos pequeños. Imagina que alguien los tortura psicológicamente durante meses, cortándoles el pelo como castigo por recordar a su madre muerta. Eduardo se detuvo de inmediato. La mención de sus propios hijos cambió completamente su perspectiva. ¿Cómo dices, Alejandro? Pero en ese momento, las pantallas gigantes instaladas estratégicamente por el salón se encendieron. La primera imagen que apareció fue devastadora, Sofía con el pelo cortado irregularmente, llorando desesperadamente, sosteniendo un mechón de pelo en la mano. El silencio en el salón fue absoluto. Eduardo Silva se detuvo a medio camino, sus propios hijos pequeños pasando por su mente. La imagen era tan impactante que varias personas instintivamente se tocaron su propio pelo, imaginando la violencia psicológica representada. Señoras y señores, dijo Alejandro, su voz resonando por los altavoces perfectamente calibrados por los técnicos que había contratado, permítanme presentarles quién es realmente la mujer con la que me casé. Los técnicos de sonido, a quienes Alejandro había informado de una presentación multimedia sobre superación familiar, comenzaron a entender que estaban participando en algo mucho más serio. El operador principal, Juan Carlos, ajustó rápidamente el volumen para garantizar que cada palabra se oyera perfectamente. La segunda imagen mostraba a una Sofía aún más pequeña, con más cortes en el pelo, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Luego vino una tercera foto, una cuarta, una quinta, una progresión visual del abuso psicológico sistemático que dejó a muchas madres presentes con lágrimas en los ojos. «Eso es mentira», gritó Isabel desesperadamente a los invitados. «Es todo un montaje. Photoshop. Está tratando de destruirme porque quiere quedarse con mi dinero». La acusación de interés financiero hizo que algunos invitados dudaran momentáneamente. Después de todo, los divorcios de la élite siempre implicaban disputas millonarias. El doctor Enrique Almeida, contable de varias familias ricas, llegó a cuestionar, Alejandro, ¿no será esto una forma extrema de influir en un divorcio? Pero las imágenes eran claramente auténticas, con marcas de fecha y hora visibles, metadatos que cualquier perito podría verificar. El doctor Carlos Mendoza, un pediatra respetado, se acercó, analizando las fotos con ojo clínico. Esas lesiones en el cabello no fueron accidentales, fue un corte deliberado y sistemático. Como médico, puedo afirmar que esta niña sufrió un trauma. Isabel intentó otro enfoque, apelando directamente a las mujeres presentes, usando todo su conocimiento sobre la psicología femenina. Ustedes que son madres, ¿me entienden? Un niño huérfano es difícil de manejar. A veces perdemos la paciencia, no es maldad, es la desesperación de quien quiere ser una buena madre. Por un momento, algunas mujeres parecieron considerar sus palabras. La maternidad es un tema sensible y todas sabían lo difícil que es tratar con niños traumatizados. Pero Sandra Lima, madre de 3 hijos y empresaria experimentada, negó con la cabeza, indignada. Perder la paciencia es gritar, Isabel, perder la paciencia es llorar de frustración. Lo que hay en esas fotos es tortura calculada. Lo reconozco porque he tratado casos similares en mi ONG de protección infantil. La credibilidad de Sandra era incuestionable.
Su organización había salvado a decenas de niños de situaciones abusivas y su experiencia hablaba más fuerte que cualquier manipulación. Entonces comenzaron los audios. Los técnicos de sonido aumentaron el volumen según las instrucciones previas de Alejandro. La voz fría y cruel de Isabel resonó por el salón. Para de llorar, mocosa, llorar no va a traer a tu madre de vuelta. Murió porque no soportó tener una hija llorona como tú. El impacto fue instantáneo y devastador. Varias señoras de la sociedad madrileña se llevaron la mano a la boca, horrorizadas. El doctor Fernando Alcántara, padre de 2 niñas pequeñas, se puso visiblemente pálido. Dios mío. Decirle eso a una niña de 5 años, eso destruye la psique infantil para siempre. La psicóloga infantil doctora Carmen Rodríguez, presente en el evento, asintió profesionalmente. Esas son técnicas de destrucción psicológica. Culpar al niño de la muerte de los padres es una de las formas más crueles de abuso emocional. Gente, no lo estáis entendiendo. Intentó Isabel controlar el discurso, usando toda su experiencia en manipulación. Esa grabación fue editada, sacada de contexto. Yo solo intentaba que superara el trauma de la pérdida, era terapia de choque. Pero el doctor Pablo Miranda, un renombrado psiquiatra infantil, intervino de inmediato. No existe una terapia de choque que implique la humillación de un niño huérfano. Eso es pseudociencia utilizada para justificar el abuso. Elena apareció en la entrada del salón en ese momento crucial. La empleada de 55 años, vistiendo su mejor vestido azul marino, entró con la dignidad de alguien que finalmente puede decir la verdad después de meses de silencio forzado. Señora Isabel, dijo Elena, lo suficientemente alto para que todos la oyeran, su voz temblando de emoción contenida, ¿quiere que le cuente a todo el mundo aquí lo que la vi hacerle a la niña Sofía durante estos 2 meses? El rostro de Isabel palideció por completo. Elena era la testigo ocular de todo, la persona que vivió en la casa durante todos los abusos, que vio cada lágrima, cada momento de terror. Elena, has sido comprada. Alejandro te pagó para que mintieras sobre mí. Intentó Isabel desacreditar desesperadamente a la empleada, usando el prejuicio de clase que sabía que existía entre algunos presentes. El señor Alejandro nunca me pagó un céntimo más de mi salario honesto, respondió Elena con calma y dignidad. Pero la señora me amenazó con despedirme todos los días durante 2 meses para que no contara lo que veía. La señora decía que si abría la boca, inventaría que estaba robando, que estaba maltratando a la niña. El doctor Ricardo Pérez, un respetado abogado penalista, se interesó de inmediato. Elena, ¿puede detallar esas amenazas? En términos legales, eso constituye coacción para la ocultación de un delito. Todos los días decía, una palabra a Alejandro y te vas hoy mismo. ¿A quién va a creer? ¿A la empleada o a la esposa? Tenía miedo de perder mi trabajo y no poder proteger más a la niña. Luego me di cuenta de que al callarme no estaba protegiendo a nadie. Las palabras de Elena resonaron en el salón con el peso de la verdad absoluta. Varias empleadas domésticas presentes, acompañando a sus jefas, asintieron reconociendo la situación de vulnerabilidad. Alejandro continuó cortando el pelo de Isabel mientras Elena hablaba. Cada palabra de la empleada era como un pico demoliendo sistemáticamente la credibilidad de Isabel ante la sociedad. Grabé algunas cosas en mi móvil, continuó Elena, sacando el dispositivo de su bolsillo. No a propósito, pero cuando intentaba llamar a mi hija, el móvil se quedaba grabando por accidente. Cuando descubrí las grabaciones, las guardé como prueba. Eso es ilegal. Grabación sin autorización, gritó Isabel, intentando usar los conocimientos jurídicos básicos que había investigado durante sus divorcios anteriores. La doctora Patricia Morales, jueza de familia con 20 años de experiencia, aclaró de inmediato. En casos de protección de menores, las grabaciones domésticas son perfectamente admisibles como prueba, especialmente cuando las realiza un testigo presencial de delitos. La ley del menor es clara al respecto. La situación se estaba saliendo completamente del control de Isabel. Se dio cuenta de que su vida social estaba siendo destruida en tiempo real, ante 200 personas influyentes que controlarían su reputación para siempre. Tu madre murió y tienes que olvidarla. Una niña fea y desobediente no merece ser bonita como lo fue ella. La voz de Isabel continuó en los altavoces mientras ella misma, cada vez más desesperada, intentaba interrumpir la reproducción. Puedo explicar ese audio,
Intentó Isabel una vez más, con la voz ya ronca de desesperación. La niña estaba teniendo una crisis y se estaba haciendo daño. Yo intentaba calmarla con disciplina firme. ¿Calmarla cortándole el pelo?, preguntó incrédulo el doctor Fernando. Como pediatra con 30 años de carrera, puedo garantizar que eso no es un procedimiento terapéutico válido. Eso es sadismo disfrazado de educación. En ese momento, las pantallas cambiaron de nuevo. Apareció el rostro del doctor Alberto Navarro conectado por videoconferencia desde Barcelona. A su lado, un adolescente de 16 años visiblemente nervioso pero decidido a contar su historia. Buenas noches, señoras y señores de Madrid, dijo el doctor Alberto a través de las pantallas, su voz cargada de emoción controlada. Mi nombre es Alberto Navarro, soy médico cardiólogo en Barcelona, y esta mujer que están viendo torturar a una niña, hizo exactamente lo mismo con mi hijo. El impacto fue devastador e inmediato. Isabel dejó de luchar completamente contra Alejandro, quedándose paralizada al darse cuenta de que toda su vida como depredadora estaba siendo expuesta sistemáticamente. No puede ser, murmuró Fernanda Costa, una empresaria de moda que conocía a Isabel de las revistas sociales. ¿Hizo esto antes? 3 veces, respondió Alejandro, todavía trabajando metódicamente en el cabello de Isabel, cada corte preciso y simbólico. 3 matrimonios anteriores, 3 niños huérfanos destruidos psicológicamente. El hijo del doctor Alberto, Gabriel, reuniendo todo el coraje que había desarrollado en 6 años de terapia, habló con voz temblorosa pero firme. Ella decía que mi madre había muerto porque yo era demasiado feo y llorón para que ella quisiera seguir viva. Me hacía repetir todos los días, mi madre murió por mi culpa. Me lo creí. Varias mujeres en el salón comenzaron a llorar abiertamente. Carla Méndez, madre de gemelos de 6 años, sollozaba sin poder controlarse. ¿Cómo alguien puede ser tan cruel con un niño inocente? ¿Cómo alguien puede planear esta maldad? El empresario José Carlos, padre de 4 hijos, se alteró visiblemente. Esta mujer es un monstruo, una depredadora que elige específicamente a niños vulnerables. Y hay más, anunció Alejandro, haciendo una pausa dramática. Ricardo, ¿puedes mostrar los otros casos a nuestros invitados? Las pantallas exhibieron documentos oficiales, certificados de matrimonio, procesos de divorcio, informes médicos psiquiátricos. La vida de depredadora en serie de Isabel siendo expuesta metódicamente, caso por caso. Sevilla, 2019. Una nueva voz femenina se unió por videoconferencia. Era Cristina Almeida, bióloga y madre de las gemelas que sufrieron con Isabel. Se casó con mi exmarido y torturó a mis hijastras gemelas de 4 años. Cuando las niñas venían a pasar los fines de semana conmigo, llegaban traumatizadas, con pesadillas, con miedo a cualquier cosa que brillara o cortara. El doctor Pablo Enríquez, psiquiatra presente en el salón, negó con la cabeza gravemente: estamos presenciando aquí la exposición de un patrón clásico de depredador en serie. El método es siempre idéntico: identificar familias vulnerables con niños huérfanos, ganar su confianza y luego destruir psicológicamente a los niños. Las pruebas continuaron acumulándose, informes médicos de 3 niños en diferentes comunidades, todos presentando los mismos síntomas: terror nocturno, regresión emocional, autolesión, culpa por la muerte de los padres. Isabel estaba ahora medio calva. El contraste brutal entre el lado rapado y el lado aún intacto creando una imagen grotesca y profundamente simbólica. Pero intentó una última jugada desesperada, apelando a sus años de experiencia en manipulación emocional. ¿No lo entienden?, gritó a los invitados, lágrimas corriendo por su rostro, mezclándose con restos de maquillaje. Yo también soy una víctima. Vengo de una familia desestructurada, mi propia madre me maltrataba de niña. Reproduje lo que sufrí, necesito ayuda psicológica, no un castigo público. El llamado a la victimización fue calculado para tocar corazones, especialmente los de las mujeres presentes. Algunos invitados parecieron momentáneamente conmovidos por la alegación. La doctora Marcia Santos, una experimentada trabajadora social, incluso dio un paso adelante: los ciclos de violencia familiar realmente existen y necesitan ser tratados. Pero Elena intervino de nuevo, su voz cortando a través de la manipulación. Señora, yo la vi planeando todo esto. La señora tiene un cuaderno donde anota las debilidades del señor Alejandro, donde escribe cómo manipularlo y cómo neutralizar a la niña Sofía. No fue trauma infantil, fue maldad calculada. ¿Un cuaderno?
El doctor Ricardo Pérez, el abogado penalista, se interesó de inmediato. ¿Qué tipo de anotaciones? Alejandro detuvo el corte por un momento para mostrar el cuaderno que había encontrado escondido en el armario. Está todo documentado aquí, doctor, estrategias de manipulación, estudios sobre mi rutina financiera, análisis psicológicos sobre mis puntos débiles, planes detallados para mandar a Sofía a un internado. Las páginas del cuaderno fueron fotografiadas rápidamente y proyectadas en las pantallas. La caligrafía cuidadosa y organizada de Isabel documentando fríamente cada etapa de su plan de destrucción familiar. Alejandro Torres, viudo, vulnerable desde hace 2 años, culpa paterna evidente. Hija, obstáculo principal para el control total. Estrategia, ganar la confianza de la niña primero, después eliminarla gradualmente de la ecuación familiar, leyó Alejandro en voz alta. Cada palabra resonando en el silencioso salón. El silencio en el salón era mortal. Incluso aquellos que estaban dispuestos a sentir pena por Isabel se quedaron horrorizados con el nivel de premeditación, frialdad y cálculo científico detrás de los abusos. Fase 2. Establecer control psicológico. Usar los recuerdos de la madre muerta como punto de presión. El niño huérfano es más vulnerable a la culpabilización. El corte de pelo como castigo es eficaz y difícil de probar como abuso, continuó leyendo Alejandro, su voz cargada de indignación controlada. Varias personas en el salón se sintieron físicamente mareadas por la frialdad de las anotaciones. Era como leer el diario de un torturador. Fase final, sugerir un internado para Sofía alegando problemas de comportamiento. Si Alejandro se resiste, intensificar la presión psicológica sobre la niña hasta que ella misma pida irse de casa. El niño traumatizado generalmente pide irse para no causar más problemas. La lectura final fue devastadora. El empresario José Carlos, padre de 4 hijos, se indignó visiblemente: esta mujer es un monstruo calculador. Estudió a su familia como un depredador estudia a su presa. La ingeniera Patricia Lima, experta en análisis de comportamiento, asintió profesionalmente: este nivel de planificación y frialdad no es resultado de un trauma personal, es sociopatía pura. Isabel se dio cuenta de que había perdido completamente la batalla por la narrativa. Ninguna manipulación, ninguna lágrima, ningún llamado a la victimización sería suficiente ante pruebas tan concretas y devastadoras. Alejandro, ¿puedo explicar el cuaderno también?, intentó una última vez, con la voz ya ronca de desesperación total. Era para un libro, estaba escribiendo un libro sobre la psicología de las familias reconstituidas. Era ficción basada en investigación. ¿Un libro? El doctor Fernando se rió amargamente. ¿Qué editorial en el mundo publicaría un manual detallado de cómo torturar psicológicamente a niños huérfanos? La explicación era tan absurda que hasta los últimos simpatizantes de Isabel desistieron de defenderla. El sonido de las sirenas comenzó a resonar fuera de la mansión. Las autoridades habían llegado exactamente en el momento planeado por Alejandro, coordinado con precisión militar. La periodista Marina Santos, del mayor periódico local, que había sido discretamente invitada por Alejandro como cobertura social del evento, se dio cuenta de que estaba documentando la mayor exposición criminal de la década en Madrid. Señor Torres, ¿puedo confirmar que esta exposición será titular nacional mañana? ¿Puedes confirmarlo, Marina? Quiero que toda familia española sepa qué tipo de depredador puede estar infiltrado en sus vidas, usando la vulnerabilidad y el luto para tener acceso a sus hijos. La inspectora Fernanda Suárez entró en el salón con su equipo policial. La escena que encontró la dejó, incluso a ella, acostumbrada a casos difíciles en 20 años de carrera, visiblemente impresionada. Señor Alejandro Torres, recibimos su denuncia formal presentada esta mañana. ¿Es esta la sospechosa de los crímenes denunciados? Esta es Isabel Cristina Oliveira, inspectora. Todos los documentos, pruebas físicas, audios, vídeos y testimonios están organizados y listos para usted. Todo fue recolectado legalmente. Isabel intentó una última jugada desesperada, apelando a la autoridad policial. Inspectora, este hombre me ha agredido físicamente delante de 200 personas. Mire lo que me ha hecho. Él debería ser arrestado por agresión. Pero la doctora Patricia Morales, la jueza de familia con autoridad legal incuestionable, se presentó de inmediato. Inspectora Suárez, como magistrada presente durante todo el evento,
puedo atestiguar que hemos presenciado aquí la exposición sistemática de pruebas sólidas de crímenes graves y reincidentes contra un menor. La acción del señor Torres, aunque inusual en su forma, fue estrictamente proporcional a la gravedad de los abusos revelados y documentados. El doctor Roberto Carballo, fiscal especializado en delitos contra la infancia y la adolescencia, se presentó oficialmente. Inspectora, como representante del Ministerio Público presente en el evento, me gustaría solicitar formalmente la prisión preventiva de la sospechosa. Tenemos aquí pruebas documentales y testimoniales de reincidencia criminal en múltiples comunidades autónomas. Alejandro hizo el último corte con la máquina, dejando a Isabel completamente calva. La transformación física representando simbólicamente la destrucción de su máscara social. Ahora sabes exactamente cómo se sintió mi hija durante 2 meses, humillada, vulnerable, con la autoestima completamente destruida frente a personas que deberían haberla protegido. La humillación de Isabel era absoluta y completa. Calva, el maquillaje corrido por las lágrimas, el vestido manchado, siendo esposada frente a la élite de Madrid a la que había pasado meses tratando de impresionar. Fotógrafos profesionales de la prensa documentaban cada momento histórico para los titulares que dominarían los periódicos del día siguiente. Amigos, se dirigió Alejandro a los 200 invitados, su voz resonando por última vez en los altavoces, les pido sinceras disculpas por transformar nuestra celebración en una exposición tan dura y perturbadora. Pero esta depredadora necesitaba ser detenida definitivamente antes de que destruyera a más familias inocentes. La empresaria Sandra Lima, madre y presidenta de la ONG infantil, fue la primera en aplaudir con fuerza. Alejandro, hiciste exactamente lo que cualquier padre debería hacer. Protegiste a tu hija y protegiste a decenas de otros niños que podrían haber sido futuras víctimas. El aplauso se extendió orgánicamente por todo el salón. 200 personas de la alta sociedad madrileña aplaudiendo de pie mientras Isabel era conducida esposada, calva y públicamente humillada por los policías. Alejandro, Alejandro. Gritó Isabel desesperadamente mientras era arrastrada físicamente por los policías hacia la puerta. Esto no quedará así. Cuando salga de la cárcel, volveré, me vengaré de ti y de esa mocosa. Pero sus amenazas finales sonaron completamente vacías y patéticas. Una mujer calva siendo arrestada por tortura infantil en serie frente a la alta sociedad no tenía absolutamente ningún poder restante para amenazar a nadie. Elena se acercó a Alejandro, lágrimas de alivio y justicia en sus ojos cansados. Señor Alejandro, después de 2 meses viendo a mi niña Sofía sufrir en silencio, finalmente podrá dormir en paz. Sí, Elena, finalmente nuestra niña está a salvo. Cuando el último policía salió con Isabel, llevándose también las pruebas que destruirían su vida para siempre, Alejandro miró el pelo esparcido por el suelo de mármol y sintió una satisfacción profunda y definitiva. Cada hebra allí representaba una lágrima de su hija inocente. Y ahora la justicia se había hecho de la forma más poética, simbólica y devastadoramente eficaz posible. La venganza estaba completa, era justa e inolvidable. 6 meses después de la noche que lo cambió todo, Isabel Cristina Oliveira estaba sentada en una celda fría de la penitenciaría de mujeres de Alcalá de Henares. Su pelo había crecido apenas unos centímetros, todavía visiblemente irregular y ralo. Había desarrollado una obsesión por esconderlo bajo pañuelos y gorros, negándose a que nadie lo viera. La prisión no había sido amable con ella. Las mujeres que maltratan a niños no son bien vistas, ni siquiera entre criminales. Varias reclusas eran madres separadas de sus hijos y la historia de Isabel se había extendido rápidamente por los pasillos. Desgraciada, le gritó Carmen, una reclusa robusta condenada por tráfico, al menos yo nunca le hice daño a un niño. Eres peor que cualquier delincuente. Isabel pasaba los días escribiendo cartas a abogados que dejaron de responder, intentando manipular a otras reclusas con historias sobre cómo fue injustamente tratada, planeando venganzas que sabía que nunca podría ejecutar. El psiquiatra de la prisión, el doctor Enrique Santos, le había diagnosticado un trastorno de personalidad narcisista severo, agravado por depresión. No puede aceptar la caída del pedestal social, le explicó a la directora. Le he recetado antidepresivos y ansiolíticos, pero siempre pide dosis más altas. Isabel se había convertido en una paciente problemática. Fingía crisis de ansiedad para conseguir más medicación, alegaba insomnio crónico, inventaba síntomas para llamar la atención médica. Doctor, por favor, no aguanto más las pesadillas, necesito algo más fuerte para dormir, suplicaba en cada consulta. Pero fuera,
el mundo había seguido adelante. Alejandro había utilizado la notoriedad del caso para crear el Instituto Sofía para la Protección Infantil. No era la organización perfecta que había imaginado. Se enfrentaba a la burocracia gubernamental, a las limitaciones de presupuesto, a casos que no lograban resolver por completo. Elena, han llegado 3 denuncias más hoy, dijo Alejandro, hojeando los informes en la pequeña oficina que alquilaban en el centro de Madrid. Elena, que ahora estudiaba trabajo social para cualificarse como coordinadora, se ajustó las gafas nuevas. 2 podemos atenderlas esta semana, señor Alejandro. La tercera tendrá que esperar al mes que viene, no tenemos psicólogo disponible. Las limitaciones eran frustrantes. En 6 meses habían ayudado a 82 familias, un número significativo pero lejos del impacto que Alejandro había soñado. Cada caso rechazado por falta de recursos pesaba en su conciencia. Al menos las que ayudamos están progresando, intentó animarlo Elena. La niña de Getafe ya está sonriendo de nuevo. Sofía, ahora con 6 años, mostraba un progreso real pero gradual. Algunas noches todavía se despertaba gritando, especialmente cuando oía ruidos de tijeras o de una máquina de cortar el pelo. La doctora Carmen explicaba que eso era normal en el trauma infantil. «Papá», preguntó Sofía una mañana, «¿por qué a veces tengo miedo sin motivo?» «Porque tu corazón todavía está sanando, mi amor, como cuando te haces una herida en la rodilla y duele durante unos días». «¿Mi corazón se pondrá bien?» «Se está poniendo bien cada día». ¿Te das cuenta de que ya sonríes más que antes? Sofía lo pensó seriamente, es verdad. Antes no me reía de tus chistes malos. Mis chistes son geniales. Son malos, papá, pero me río porque te quiero. Momentos así demostraban que a pesar de las dificultades, se estaba recuperando genuinamente. El impacto social del caso había sido significativo en Madrid, pero menor de lo que Alejandro esperaba a nivel nacional. Algunos cambios locales en las leyes de protección infantil, una mayor conciencia sobre el abuso psicológico, pero una transformación sistémica aún era lejana. El doctor Pablo Enríquez, el psiquiatra que presenció la exposición, se había convertido en consultor voluntario del instituto. Alejandro, nuestros casos muestran que el 60% de los niños traumatizados tienen una recuperación satisfactoria en un año. Es un buen resultado, pero lejos de ser perfecto. El otro 40% no se recupera totalmente. El trauma infantil severo deja marcas permanentes, algunos niños necesitarán seguimiento de por vida. Era frustrante, pero Alejandro había aprendido a aceptar las limitaciones. No todo trauma podía curarse por completo, pero podía ser aliviado. El instituto también enfrentó críticas. Algunos psicólogos cuestionaban los métodos poco convencionales, otros pensaban que Alejandro era un aficionado metido a experto. Demandas por interferencia no autorizada fueron archivadas, pero causaron estrés. Señor Alejandro, Elena trajo una carta, ha llegado una citación del Colegio de Psicólogos. Quieren explicaciones sobre por qué hacemos atención sin licencia. Tenemos al doctor Pablo supervisando todo, ¿quieren más documentación, más protocolos? Se está complicando. Las burocracias eran constantes. Cada nueva regulación significaba más papeles, más costes, menos tiempo ayudando a los niños. Alejandro también había enfrentado consecuencias personales. Algunas demandas por agresión y coacción fueron presentadas por conocidos de Isabel. Todas archivadas tras el análisis de las pruebas, pero generaron meses de estrés legal. Alejandro, explicó su abogado, técnicamente la agrediste, aunque tuvieras una justificación moral. Tuvimos suerte de que el juez entendiera el contexto. Hubo división de opiniones en la sociedad madrileña. La mayoría lo apoyaba, pero algunos consideraban que había exagerado en la humillación pública. Podría haberlo resuelto en la justicia ordinaria, criticó la doctora Marina Souza, una trabajadora social. La humillación pública no es un método educativo adecuado. Alejandro aprendió a convivir con las críticas. No podía agradar a todos, pero sabía que había protegido a Sofía y a otros niños. La vida personal también encontró un nuevo equilibrio, imperfecto pero genuino. «Papá, ¿puedo ayudar a hacer la cena?», preguntó Sofía, todavía con pequeños miedos residuales pero mucho más segura. «Claro, Elena, ¿le enseñas a hacer esa salsa?». «Siempre le enseño a mi niña», sonrió Elena.
Los domingos en familia se habían vuelto sagrados. No siempre eran perfectos, a veces Sofía tenía crisis, a veces Alejandro se estresaba con el trabajo, pero eran reales y llenos de amor. Papá, dijo Sofía cortando tomates con cuidado, todavía me pongo triste a veces recordando a la mujer mala. Y cuando eso pasa, recuerdo que me protegiste, que la abuela Elena siempre me cuidó, y entonces la tristeza se va. Elena se secó una lágrima discretamente. Ver a la niña verbalizar su recuperación era emocionante. Mientras tanto, en la cárcel, Isabel continuaba deteriorándose. Después de un año había acumulado medicamentos, escondiendo pastillas durante semanas. Su depresión había empeorado drásticamente cuando todos sus recursos judiciales fueron denegados definitivamente. Nunca saldré de aquí, murmuraba sola en su celda. 20 años, seré una anciana cuando salga. La noche del 15 de diciembre, Isabel tomó todas las pastillas acumuladas junto con los ansiolíticos que consiguió intercambiar con otra reclusa. No fue un intento de suicidio planeado, solo quería dormir profundamente y olvidarlo todo por una noche. La sobredosis accidental fue descubierta a la mañana siguiente durante la inspección de rutina. Los médicos intentaron revertirla, pero ya era demasiado tarde. Isabel Oliveira murió a los 39 años, sola en una celda fría, sin ningún familiar presente. El funeral fue sencillo, pagado por el Estado. Solo funcionarios de prisiones y un sacerdote celebraron una ceremonia básica. Ninguno de sus exmaridos asistió, ninguno de los niños que traumatizó la echó de menos. Alejandro se enteró de la muerte a través de una llamada oficial, pero no comentó los detalles con Sofía. «Papá, ¿la mala ha muerto?», preguntó Sofía después de escuchar fragmentos de una conversación telefónica. «Sí, mi amor. Pero eso no cambia nada en nuestra vida». «¿Puedo decir una cosa?». «Siempre puedes». «No estoy feliz de que haya muerto porque la gente buena no se alegra de la muerte, pero estoy aliviada de que nunca más hará daño a ningún niño». La madurez de Sofía a los 7 años sorprendía a Alejandro constantemente. 6 meses después de la muerte de Isabel, el Instituto Sofía había ayudado a 150 familias, lejos de los miles soñados, pero un impacto real y medible. Señor Alejandro, Elena trajo estadísticas actualizadas, el 70% de los casos muestran una mejora significativa. El 30% todavía necesita seguimiento prolongado. ¿Y los que no podemos ayudar? 15 casos nos vimos obligados a derivarlos a otros organismos por falta de recursos. Números realistas, limitaciones claras, pero un trabajo genuino que se estaba haciendo. Gabriel, el hijo del doctor Alberto, ahora con 18 años, se había convertido en voluntario del instituto. No era el joven perfectamente recuperado de una película, todavía tenía detonantes específicos, momentos de ansiedad, pero ayudaba a otros niños dentro de sus limitaciones. Señor Torres, dijo Gabriel en una videoconferencia, atendí a un niño de 8 años esta semana, la misma historia que la mía. Conseguí explicarle que no era su culpa. ¿Cómo te sentiste? Fue difícil, tuve pesadillas después, pero valió la pena ver el alivio en su cara. El trabajo terapéutico era así, curación imperfecta, progreso con recaídas, victorias pequeñas pero significativas. 2 años después de la exposición, Sofía tenía 8 años y cursaba tercero si alguien es malo con ellos. Su determinación de transformar el trauma personal en protección colectiva emocionaba a Alejandro a diario. La presentación de Sofía en la escuela fue simple pero impactante. Explicó con palabras de niña cómo identificar a los adultos que hacen daño a los niños y cómo pedir ayuda. Si alguien dice que eres culpable por algo malo que pasó, no es verdad, les dijo a sus compañeros de 8 y 9 años. Y si alguien te hace daño y dice que es un secreto, no es un secreto, puedes contárselo a un profesor, a tu padre, a alguien de confianza. Varios niños hicieron preguntas. Algunos revelaron situaciones preocupantes en casa. Se identificaron 2 casos y se derivaron a los servicios sociales. Sofía ayudó a 2 familias solo con una presentación. Ha transformado completamente su experiencia traumática, le comentó la doctora Carmen a Alejandro. Esa noche, acostando a Sofía, Alejandro reflexionó sobre el viaje. «Papá, ¿te arrepientes de algo de lo que pasó?» «Me arrepiento de no haber descubierto antes lo que te estaba haciendo. Pero lo descubriste y me protegiste». «Podrías haberlo hecho antes, papá, ¿no lo sabías?»
Engañó a todo el mundo, incluso la abuela Elena le creyó al principio. Sofía tenía razón, los depredadores son expertos en engañar. ¿Y tú, Sofía, te arrepientes de algo? Me arrepiento de haber estado callada tanto tiempo. Pero era pequeña y tenía miedo. No tenías que saber cómo defenderte sola, era responsabilidad de los adultos protegerte. Ahora sé que siempre puedo hablar contigo y con la abuela Elena de cualquier cosa. Siempre, mi amor, de cualquier cosa. Alejandro besó la frente de su hija, sabiendo que habían encontrado un equilibrio sostenible entre la curación personal y el propósito social. En el pasillo, encontró a Elena organizando informes del instituto. Elena, gracias por todo en estos 2 años. Señor Alejandro, ver a mi niña crecer fuerte y feliz es el mayor regalo de mi vida. ¿El instituto está logrando ayudar bien dentro de sus limitaciones? Sí, no salvamos a todo el mundo, pero a quienes salvamos, quedan realmente salvados. Elena tenía razón, el trabajo social real tenía limitaciones, pero un impacto genuino dentro de esas limitaciones. 2 años y medio después del caso Isabel, Alejandro miraba por la ventana, viendo a Sofía jugar en el jardín con amigas de la escuela. Su pelo era largo y dorado, siempre adornado con los lazos de colores que ella elegía. El Instituto Sofía había atendido 200 casos, logrando una recuperación satisfactoria en el 70%. No eran los miles soñados, pero eran 200 niños reales que estaban más seguros. Isabel estaba muerta y olvidada. Sofía estaba creciendo feliz, con cicatrices invisibles pero controladas. El instituto protegía a niños dentro de sus posibilidades. La justicia se había hecho de forma imperfecta pero real. No hubo un final de cuento de hadas, pero hubo una curación genuina, una protección efectiva y un amor duradero. Alejandro aprendió que la venganza perfecta no existe, solo existe el amor imperfecto que persiste, protege y cura día tras día. Y eso era suficiente. 1.